de los seres vivos, ¿sí? Yo se los estoy presentando y es una presentación que extraje de documentos de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Pongan mucha atención a este video para que les recuerde y les traiga a la mente el tema del día de hoy. Hola, bienvenidos a este video donde explicaremos brevemente algunos conceptos básicos para comprender la química de la vida. Iniciemos recordando los primeros niveles de organización biológica, donde reconocimos a la célula como la unidad mínima de vida, la cual está constituida por moléculas y estas a su vez por átomos. Entonces, si queremos referirnos a los componentes químicos de la vida, justamente debemos enfocarnos en esos átomos y moléculas que forman a la célula. Sabemos que toda la materia está constituida por átomos y que existe una gran variedad de ellos, clasificados en categorías llamadas elementos, los cuales se organizan en la tabla periódica. Igual que el resto de la materia, los seres vivos también estamos constituidos de átomos, pero no de cualquier átomo, ya que solo algunos tienen el privilegio de formar a los seres vivientes y a eso se les llaman bioelementos. Se usa el prefijo bio, que significa vida, para indicar que esos son los elementos de la vida. En esta tabla periódica se encuentran resaltados esos bioelementos en color rojo, amarillo y verde, y vemos que solo son una pequeña porción de los más de 100 elementos que existen. Los bioelementos son clasificados en 3 grupos. El primero se refiere a los bioelementos primarios, que representan el 96% de los átomos que constituyen a los seres vivos, y son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Como una estrategia para recordarlos fácilmente, usamos los símbolos químicos para referirnos a ellos como Chon Pérez Sánchez. Chon representando el carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, Pérez por el símbolo P del fósforo y Sánchez por la S del azufre. Los otros 2 grupos de bioelementos son los secundarios y los oligoelementos. Los secundarios representan aproximadamente el 3% de los átomos que hay en los seres vivos y son el sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y hierro. Los oligoelementos, por su parte, representan menos del 1% de los componentes de los seres vivos y son el zinc, flúor, manganeso y cobre, entre otros. Los átomos de estos bioelementos se unen para formar a las moléculas que constituyen a los seres vivos, a las cuales llamamos biomoléculas, y se caracterizan por ser de gran tamaño, como las que vemos representadas en las imágenes, donde cada bolita está representando un átomo. La de la izquierda es una proteína llamada hemoglobina y a la derecha se encuentra un fragmento de una molécula de ADN. Las biomoléculas se consideran macromoléculas por su gran tamaño, como podemos apreciar aquí, donde comparamos una molécula de agua con una proteína. Las biomoléculas se clasifican en 4 grupos: los carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos, y cada uno de ellos tiene características distintivas que explicaremos en otros videos. Todas las biomoléculas están formadas por estructuras de carbono que pueden unirse a través de enlaces sencillos, dobles o triples, y estas cadenas de carbono sirven de base para los demás átomos que se unen a ellos. Como podemos ver en este ejemplo, donde las cadenas de carbono representadas en color verde sirven como un esqueleto donde se unen el resto de los átomos para formar a la biomolécula. Resumiendo toda esta información, vemos entonces que la química de la vida se enfoca en estudiar a los átomos de los bioelementos que constituyen a las biomoléculas, de las cuales está conformada la célula, que es la unidad mínima de la vida. Con esto damos por concluido este video y ya sabes que si tienes alguna duda puedes mandarme un mensaje. Hasta luego. Bueno, chicos, ya más o menos les recordó que es el tema del día de hoy. Vamos a ver la composición química de los seres vivos. Los seres vivos, como nos indicaba el video, son organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Están constituidos por bioelementos y por biomoléculas. ¿Sí?
Bioelementos son fracciones más pequeñas. Los elementos, como nos decía el video, son los de la tabla periódica, ¿sí? Los primarios. ¿Por qué son primarios? Porque los encontramos en gran cantidad, aproximadamente 98%. En otros textos quizás se encuentren 96%, pero siempre más del 95%, los bioelementos primarios. Y eso es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. También en otros documentos que yo he investigado, encontramos acá el calcio en lugar del azufre. Y el azufre ya lo encontramos como secundario. Pero en este momento indiferente azufre o calcio, nosotros vamos a aprender que los primarios son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y como bioelementos secundarios, o sea que los encontramos en porciones menores del 5%. 5% menor del 5%, encontramos el calcio, el sodio, el magnesio, el cloro. Calcio, sodio, magnesio y cloro. Las biomoléculas, o sea, ¿qué es una molécula? Es una organización de 2 o más elementos, o sea, ya es particular, más grande. Las biomoléculas pueden ser orgánicas o inorgánicas. Todo está determinado por la cantidad de carbono, como nos decía el video. Todos los orgánicos encontramos en su estructura carbonos, en todos los orgánicos. ¿Por qué son biomoléculas o elementos orgánicos? Porque tienen carbono en su estructura molecular. ¿Por qué son inorgánicos? Porque no tienen carbono. Entonces, las biomoléculas orgánicas son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos y los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esos son los orgánicos. Hay también textos en los que encontramos como las enzimas, pero como las enzimas generalmente son proteínas, se colocan en este mismo concepto. Y las biomoléculas inorgánicas son el agua y las sales minerales. Si voy muy rápido pasando las diapositivas, por favor, le voy a agradecer vamos a ver a quién le pedimos favor, a Marilyn Boteo, que me vaya, a Marilyn Diana Boteo, que me vaya diciendo todavía no, por favor, o ya. ¿Me haces favor, Marilyn? ¿Está bien, licenciada? Gracias. Los bioelementos primarios, bioelementos, esta parte, los de la tabla periódica, esos son los que vamos a ver ahorita. Bioelementos primarios, aquellos bioelementos que forman parte de la materia primaria, se hallan presentes en todos los seres vivos, constituyen el 98% del total de la materia viva. ¿Está claro por qué son bioelementos? Sí. Carbono. Gracias.
el carbono forma el esqueleto de todos los compuestos orgánicos. Forma el esqueleto de todos los compuestos orgánicos. ¿Se acuerdan? En el video nos presentaron cómo está ese esqueletito que era verde, donde están todos los carbonos, y ahí se vienen a adherir proteínas, ahí se vienen ahí se adhieren aminoácidos para formar proteínas, ahí se adhieren grupos hexosas, o sea, monosacáridos, disacáridos, para formar polisacáridos, o también a estos mismos esqueletos de carbono se vienen a unir grupos nitrogenados para formar las proteínas, o grupos, moléculas de nucleótidos para formar los ácidos nucleicos. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Debido a su bajo peso atómico y a su elevada electronegatividad, los enlaces covalentes entre los átomos de carbono son muy estables. O sea, por eso es que el carbono es este compuesto tan especial que encontramos en todos los compuestos químicos, en todos los compuestos orgánicos, porque como tiene bajo peso molecular, lo encontramos en la tabla en el número 17 o 18, algo así, y además sus enlaces, los enlaces que hace entre sí, son covalentes, o sea, son fuertes y estables. Entonces, eso hace que sea una buena estructura para que ahí se adhieran otras moléculas. También forma enlaces covalentes estables con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y sulfuros, permitiendo que muchas funciones químicas, permitiendo que existan muchas funciones químicas en compuestos orgánicos. Era lo que les decía, el carbono más carbono y oxígeno, ustedes se acuerdan que CHO es la fórmula de los carbohidratos y de los lípidos. CHON es la fórmula de las proteínas. Luego del carbono tenemos al oxígeno. El oxígeno es el elemento más abundante en peso en el organismo. Se encuentra en la estructura de todos los compuestos orgánicos. Es un agente oxidante final en el metabolismo aeróbico, o sea, siempre está involucrado en procesos aeróbicos. Es el agente oxidante final en el metabolismo aeróbico. Y es el único, miren, esto es importante, el único de los elementos biogenéticos que debe suministrarse en forma continua. Es el único de los bioelementos que debe suministrarse en forma continua. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que respira uno cuando respira? Respira oxígeno. Lo respiramos continuamente. Si dejamos de respirarlo, nos morimos. Las moléculas orgánicas con oxígeno, especialmente las que contienen alcoholes, son fuertemente polares. Pero lo que me interesa que se recuerden siempre es que es el único de los elementos biogenéticos que debe suministrarse en forma continua. Eso es el oxígeno. Luego tenemos al hidrógeno. En número de átomos es el elemento más abundante, el hidrógeno, el H positivo. En número de átomos es el elemento más abundante,
tanto en el organismo como en el universo. La oxidación del hidrógeno es la principal fuente de energía de los seres vivos. Esto es importante. La oxidación del hidrógeno es la principal fuente de energía de los seres vivos. En los seres aeróbicos, o sea, los que respiran oxígeno, esta oxidación depende del oxígeno. Y como ion, o sea, ¿qué es un ion? Es un elemento cargado. Positivamente se llama catión y negativamente se llama anión. Determina el pH. Como ion, o sea, cuando está cargado, determina el pH. De una vez, chicos, ¿qué es el pH? A ver, ¿quién sabe qué es el pH? El nivel de acidez. Muy bien, ¿cuál es tu nombre para Nubia Santos, grupo 6. Nubia Grupos? Muchas gracias. Es el potencial de iones hidrógeno y determina la acidez de una sustancia. Entre más iones hidrógeno tiene una sustancia, más ácida es. Entre menos iones hidrógeno tiene, más alcalina es. Determina en los seres aeróbicos la oxidación depende del oxígeno. Como ion, o sea, H positivo, determina el pH. ¿Qué es el pH? Es el potencial de iones hidrógeno. Licenciada, solo con un comentario acerca del oxígeno. Sí. Es increíble que, o sea, el oxígeno es necesario para nuestro cuerpo porque como usted bien lo dijo, bueno, para todos los seres vivos, porque sin oxígeno nos morimos. Pero Ajá. es increíble que también el oxígeno nos deteriore. ¿En qué Ya, caso? ¿Tú? por ejemplo, con mi anterior maestra de biología, veíamos el caso de las manzanas, que éstas se oxidan al estar expuestas a lo que es El el aire. oxígeno. Ajá, el oxígeno. Entonces ella nos decía que también en nosotros el oxígeno desde cierto punto nos puede oxidar, Así. ya que pues nos deteriora desde un punto, o sea, es bueno, pero también nos afecta. Sí. El aguacate también mira cómo se pone, ¿verdad? En presencia de oxígeno. Exacto, se oxida. Muchas gracias por tu comentario. Muy, muy interesante. Licenciada, disculpe. Fíjese que Gabriela, la chica que había ido a la universidad, creo que está intentando ingresar. Solo falta su autorización. Disculpe. Ay, chicos, voy a intentar. Aquí la tengo. Gabriela Estefanía. Muy bien.
Ya está. Nadie más tiene que entrar. Solo ella era. Sí, creo que sí, solo era ella. Muchas Licenciada, gracias. disculpe, ¿será que Sí, puede subir Catherine. ¿será que puede subir un poquito para copiar los bioelementos secundarios, por favor? Estos. Esos son los que va a explicar ahorita, ¿verdad? Es que yo estaba Sí. copiando lo otro también, lo de abajo. Sí. Ah, no, espérate un poquito para cuando lleguemos. Va. Gracias, licenciada, disculpe. Está bien, Catherine. Vamos bien, todos van copiando. ¿Está bien la velocidad? ¿No se están quedando sin copiar? No, licenciada, ¿todo bien? Va. Entonces estábamos hablando lo del el oxígeno que es indispensable para poder vivir y como nos comentaba, ¿quién fue? Nubia, no. Acerca de que No fue que Marilyn le comentó comentó lo del acerca del oxígeno y yo le dije Fuiste acerca tú, del Nubia. pH. No, yo le dije acerca del pH y Marilyn le dijo acerca del oxígeno. ¿Y Marilyn de qué grupo es? Grupo 1, licenciada. Muchas gracias, Marilyn. Marilyn nos comentaba lo del oxígeno, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de qué era el pH, que es el potencial de iones hidrógeno. De la cantidad de iones hidrógeno en una sustancia depende su acidez. Entre más iones hidrógeno tiene, más ácido es. Luego tenemos como biomoléculas también orgánicas el nitrógeno, no, bioelementos, perdón, los bioelementos primarios. Estamos hablando de el bioelementos primarios, teníamos el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El nitrógeno, principalmente como grupo amino que está presente en las proteínas, ¿verdad? Porque forma parte de los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son las bases de las proteínas. Son los compuestos que forman las proteínas. Y también se halla en las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. El nitrógeno. O sea que el nitrógeno lo encontramos en todas las proteínas como un grupo amino. Por eso es que se llaman aminoácidos, porque siempre tienen al grupo amino, NH2. Los aminoácidos son las bases, o sea, las moléculas fundamentales de las proteínas. El fósforo, que su dimensional es una P, por su nombre en inglés, se halla principalmente con... ¿Alguien quiere hablar? La licenciada creo que... Perdón, creo que se activó el micrófono. Bueno, se halla principalmente como grupo fosfato, o sea, PO4 a la 3. PO4 a la 3, formando y con signo negativo, ¿verdad? Grupo fosfato, formando parte de los nucleótidos. Los nucleótidos son la base, o sea, son la molécula fundamental de los ácidos nucleicos. Los aminoácidos de las proteínas, los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Forma enlaces ricos, el fósforo, ricos en energía, que permiten fácil intercambio del ATP. ¿Qué es el ATP? ¿Se recuerdan? El adenosín trifosfato.
es la energía celular, el ATP. Y la S se halla en la coenzima A, esencial para diversas rutas. Después tenemos al azufre, entonces tenemos como bioelementos primarios que no se nos olviden: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son 6. ¿Por qué se llaman bioelementos primarios? Porque los encontramos en cantidades mayores del 95%. Ahora sí, Catherine, vamos a hablar de los bioelementos secundarios. Bioelementos secundarios. Tenemos al calcio, que es el factor que desencadena la contracción muscular. Calcio. Acuérdense que el calcio... Buenos días. Permítame un momento, chicos. Miren, señorita, disculpe la molestia. Fíjese que de ese número de teléfono me llaman todos los días, 3 o 4 veces al día. Yo digo que es la primera o la segunda vez que yo porque están cuando hablo de más. Pero usted cuando yo hablo de una cosa, perdone que usted que me hizo pero no solo se dice que tengo una clase que además nadie me contesta, solo como que alguien se queda y la corta. Entonces no sé de dónde me están llamando, siempre me llaman a esta hora, en el día, en la tarde. Disculpe, ¿de dónde me llaman? Sí, señorita, eso. Fíjese, señorita, que esa tarjeta la tengo yo por una gestión. ¿Por qué no me hace un favor? Usted podría llamarme después del mediodía. Yo ahorita estoy en clase, pero sí me interesa mucho lo que pasa con esa tarjeta. Yo tengo una gestión con esa tarjeta jamás la tenía ahí. Esa tarjeta apareció en Banco Ficosa en mi nombre, pero yo ni siquiera conozco la tarjeta. Háganme un favor, le voy a agradecer sobre manera que me casara y disculpe mi bienvenida y tan grotesca, pero sí me tiene un poco desenchantado. Se lo voy a agradecer después del mediodía para que vea estar desocupada en mis clases. Muy amable, señorita Sara. Espero su llamada. Ay, chicos, disculpen, ¿no? Pero hay veces que es complicado. Es un teléfono que me llama todos los días, 3 o 4 veces al día. Y cuando voy a contestar solo hacen y cortan la llamada. Y resulta que es del Banco Ficosa, ¿va? Entonces tenía que agarrarla, que o me contestan o me contestan. Perdón, chicos. Entonces estábamos hablando del calcio. Todos hemos oído que cuando la gente está mala de los huesos, está con problemas, ¿qué le mandan? Calcio, ¿verdad? Sí. El calcio es... Licenciada, ¿y el exceso de calcio
¿No provoca también descalcificación en los huesos? El exceso de calcio, no, la disminución de calcio puede ser por daño hepático, pero el exceso de calcio me parece que provoca otro tipo de problemas, espérame, que podrían ser, no me agarraste muy en curva ahorita, de veras no tengo muy presente. En la clase de anatomía tengo yo algo relacionado con esto del exceso de calcio. Pero si tú lo sabes, explícanos. Pues yo no sé mucho, no, que yo escuché el comentario de que sí tiene cierta, como que es mucho hace mal y poco también. Sí, yo lo que sabía es que el exceso de calcio provoca problemas digestivos. Y fíjate que lo que sí sé definitivamente es que el exceso de calcio causa cálculos renales a nivel de los túbulos renales. Y me parece, me estoy recordando que sí, el exceso de calcio también da problemas de descalcificación. Tienes toda Licenciada, así indica que causa, forma cálculos renales e interfiere en el funcionamiento del corazón y el cerebro. Ah, muchas gracias, qué interesante. Yo sí, me acordé cuando me lo dijiste, me logré acordar de los cálculos renales, que sí, definitivamente causa cálculos renales y sí puede causar descalcificación el exceso de calcio. Pero qué bueno saber, causa inconvenientes a nivel cerebral, dijiste, ¿verdad? Sí, licenciada, funcionamiento del corazón y el cerebro. Y también glándulas paratiroides. Sí, pues. Muy interesante, chicos. Miren, ¿quiénes son las que están interviniendo? A ver, ¿quiénes son las dos chicas? Elizabeth Lemos Calderón, ¿Tu grupo? grupo 4, licenciada. ¿Y quién más? Creo que fue Catherine Alegría. Catherine Alegría generó la pregunta. Qué alegría, Catherine, que tengas estas intervenciones. Nos ayuda mucho a enriquecer la clase. Excelente. Gracias, Licenciada, disculpe. También cuando tenemos muy poco calcio también se genera lo que es osteoporosis en los huesos, ¿verdad? ¿O estoy mal? Sí, eso es lo que le pasa a la gente mayor. Como acuérdense que cuando uno va aumentando en edad, entonces ya el organismo, las células se van como cansando, ¿verdad? Y ya no producen todo lo que tienen que producir. Entonces empieza a disminuir la cantidad de calcio circulante. ¿Y qué es lo que pasa? Que los huesos se empiezan a hacer porosos. Y por eso la gente... Licenciada, y aunque tomemos calcio, ¿no se puede regenerar? Es que hay algo, se regenera por dieta. Por dieta se puede regenerar. Pero acuérdense que lo que yo les digo, hay cierto nivel, hay cierta edad en la que ya las células se cansan. Llamémosle un poquito más triste y grotescamente, se envejecen. Y entonces ya no son tan activas y tan buenas para absorber de todo. Las células musculares. Entonces necesitan una adición de calcio. Pero cuando la gente no la dosifican bien, es cuando viene a redundar en problemas renales, cálculos, y como nos decía tu compañera Catherine, que diga, como nos comentaba Elizabeth, en problemas de corazón, ¿verdad? Sí, soy yo la que está haciendo la pregunta y la que dio el ejemplo. Sí, entonces quiere decir que
debemos comenzar a tomar calcio, se podría decir, cuando comenzamos con la reuma, porque ese es parte de los huesos, ¿verdad? Fíjate que para el tratamiento de artritis reumatoide no les dejan calcio a las personas. Yo conozco una persona muy cercana a mí, muy cercana, y no le dejaron calcio, no que simplemente les dan desinflamatorios y un antibiótico o no me recuerdo cómo. Sí, porque por lo que yo tengo entendido solo es el ácido fólico, creo yo, y no sé qué otro medicamento. El ácido fólico se lo dejan a ella porque hay una medicina que le saca el calcio y el ácido fólico también del cuerpo. Disminuye el ácido fólico. Ajá, y el calcio. lo sacan a través de la orina. Ah, ya. Gracias. Bueno, chicos, seguimos. Entonces, estábamos hablando que el calcio es un factor muy importante que desencadena la contracción muscular. Se almacena activamente en el retículo endoplasmático de las mitocondrias. Y el nivel de calcio en la sangre se regula por acción hormonal. Luego tenemos al sodio. El sodio es el principal catión extracelular en los animales. Acuérdense que no se les hagan bolas. Cuando yo digo catión, estoy diciendo ¿por qué? Porque es Na positivo. Por eso es catión. Si fuera Cl, digamos como el cloro, Cl negativo sería un anión. El principal catión extracelular de los animales, importante en la regulación de la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? La presión osmótica es esa presión que mantiene a la célula con su cantidad de líquidos y de nutrientes necesarios, porque si en el entorno de la célula, en el exterior de la célula, no hay una presión osmótica mantenida por el sodio y el cloro, si no hay una presión osmótica mantenida por el sodio y el cloro, entonces la célula o se estalla si le entra mucho líquido, o se desinfla, por decir algo, pues porque se le sale el agua o sus sustancias nutrientes, se le saldría. Entonces ella necesita una presión osmótica, que es la que le mantiene el sodio y el potasio. Es la presión externa que mantiene a la célula en equilibrio. ¿Entendimos qué es la presión osmótica? Participa además el sodio en la generación del potencial de la membrana, en la conducción de impulsos nerviosos y en otros fenómenos de excitabilidad celular. Y de ahí venimos a encontrar al cloro, importante en los procesos de la regulación osmótica. También, como ya se los estaba explicando, el pH y el equilibrio hídrico y eléctrico. Tiene efecto notable sobre la actividad de algunas enzimas como las amilasas. Por si les interesa, los que no sepan qué son las amilasas y las lipasas, son las enzimas pancreáticas. El magnesio, su dimensional es la Mg, forma parte de la molécula de clorofila. Y actúa como catalizador
junto con las enzimas en muchas reacciones metabólicas. Esa función es la que lo hace antioxidante, que la gente dice, es que el calcio, el cloruro de magnesio es muy bueno porque es un antioxidante. Sí, es porque es un catalizador junto con otras enzimas en muchas reacciones metabólicas. Esos son como comentarios para que vayan ubicando en dónde es cada cosa. ¿Voy bien de velocidad de mover las diapositivas? Sí, licenciada. Vale. Licenciada, disculpe, ¿puede regresar un segundo a la diapositiva de arriba, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Una pregunta, en los bioelementos no, en este caso no se aplican los oligoelementos. No, los oligoelementos los vamos a encontrar en las abajo. Ahorita los vamos a encontrar. Son los elementos metálicos. Ajá. Uh-huh. Ya los vamos a encontrar. Por aquí, mira. Aquí están las sales minerales. Esos son los oligoelementos. Ok, licenciada. ¿Estaba bien ya mover la diapositiva? Vamos, pues. Sí, licenciada, gracias. Vale, chicos, sigo haciéndoles para que no nos perdamos, ¿sí? Estábamos viendo los bioelementos, ¿sí? Todos son parte de los seres vivos. Los bioelementos hay primarios y secundarios. Primarios porque los encontramos en más del 95%, los secundarios los encontramos en una cantidad menor del 5%. Los primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? Fósforo y azufre. Y los secundarios, el calcio, el sodio, el magnesio y el cloro. Aquí vamos ahorita de nuestro diagrama. Ahora vamos a comenzar con las biomoléculas. ¿Sí? Vamos a comenzar con las inorgánicas. Biomoléculas inorgánicas son aquellas que no tienen el elemento carbono en su estructura o que se encuentra en baja proporción, pero en realidad muy baja proporción. En ellas encontramos el agua, las sales minerales y los gases. Biomoléculas inorgánicas. No tienen carbono en su estructura. En estas encontramos el agua y las sales minerales y los gases. Ya estábamos. El agua. Sí, licenciada. Sí, dime. Que ya podía correr la diapositiva. Vale. Gracias. El agua es el compuesto líquido más importante para los seres vivos. Es el compuesto líquido más importante para los seres vivos. Se le denomina disolvente universal porque muchas sustancias se disuelven en agua. Por eso se le dice disolvente universal. Es un medio de transporte de sustancias. O sea que es como el transmetro de las sustancias. Es el medio de transporte de las sustancias. Interviene en las reacciones químicas.
mantiene constante la temperatura corporal. ¿Qué son estas, chicos? Son funciones del agua. Son funciones del agua. ¿Cuál es la más importante? La función, que es el líquido más importante para los seres vivos. ¿Cuál otra? Es un disolvente universal, disuelve muchas sustancias. ¿Cuál otra? Sirve de medio de transporte a muchas sustancias. ¿Cuál otra? Interviene en muchas reacciones químicas. Otra, mantiene constante la temperatura corporal. Y vemos que la cantidad de agua varía en los diferentes organismos. Así podemos ver, una medusa tiene un 95% de agua, mientras que una semilla tiene un 20% de agua. Una lombriz de tierra tiene un 85% de agua. Una hoja de pino, un pino, tiene un 47% de agua. Y un hombre, un ser humano, tiene entre un 70 y un 75% de agua. ¿Estamos todos claros con las funciones del agua? Sí, licenciada. Vale. 5 funciones importantes del agua. Es un líquido muy importante, es un disolvente universal, es el medio de transporte de sustancias, interviene en las reacciones químicas y mantiene constante la temperatura corporal. Ahora vamos a ver las sales minerales. Es la otra biomolécula inorgánica. Biomoléculas inorgánicas. Las sales minerales. ¿Y por qué no? Las sales minerales son moléculas inorgánicas que aparecen en todos los seres vivos en cantidades variables, no superiores al 5%. ¿Se recuerdan? Igual que los bioelementos secundarios. Las encontramos en cantidades ínfimas, pero son indispensables. Indispensables. Son moléculas inorgánicas, ya no son elementos, son moléculas inorgánicas, porque son más de un elemento juntos, ¿verdad? Que aparecen en todos los seres vivos en cantidades variables. Dice, en los seres vivos pueden encontrarse en forma sólida o disuelta. Las sales minerales sin disolver, forman parte de estructuras sólidas como huesos y conchas, en donde cumplen funciones de protección, como en el caso de las conchas, y en los huesos también, y sostén. Las sales minerales disueltas presentan sus moléculas disociadas en forma de iones. Las sales minerales disueltas presentan sus moléculas disociadas en forma de iones, como el sodio, Na positivo, el potasio, K positivo, los cloruros, Cl negativo, los carbonatos, CO3, 2 negativo. Estos iones
mantienen un grado de salinidad constante dentro del organismo, por eso se llaman sales minerales. Mantienen un grado de salinidad constante dentro del organismo e intervienen en funciones muy específicas, como la transmisión del impulso nervioso o la contracción muscular. Encontramos en ellas el sodio, el cloro, el calcio, el cobre, el selenio, el fluoruro, el hierro, el cromo y el zinc. Licenciada, disculpe, no sé si puede regresar a la diapositiva anterior. Con mucho gusto. Bueno. Licenciada, ¿Sí? ¿serían las sales minerales, serían ácidos? No, las sales minerales pueden formar ácidos, pero ellas solas no son, en sí no son ácidos. Ok. Gracias, licenciada. Para servirte. Pero cuando hacen combinaciones, por ejemplo, el cloro es una sal mineral, pero cuando se asocia con un grupo, fíjate, cloruro de sodio es sal, con un grupo CO, cloruro, ácido clorhídrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido clorhídrico? No me acuerdo. Ahorita te miro. El de clorhídrico es HCl. HCl, exactamente. Gracias. La fórmula del ácido clorhídrico es HCl. Entonces ya se juntó con un ion hidrógeno. O sea, solo él en sí no es un ácido, pero depende de la combinación que hace. Todo lo que se junta con un hidrógeno generalmente se vuelve un ácido. Con una H del hidrógeno. Correcto. Gracias, licenciada. Bueno, Ya, licenciada, gracias. ahora nos tocan las biomoléculas orgánicas. Regresamos a nuestro cuadro de dirección. Decíamos que los seres vivos están constituidos por bioelementos, que ya los terminamos de ver, y por biomoléculas. Las biomoléculas inorgánicas tenemos el agua y las sales minerales. Y en las orgánicas vamos a tener los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esas son las que nos tocan ahora. Las biomoléculas orgánicas. ¿Cuál era una de sus características? Que todas tienen un esqueleto formado por carbón. Las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos están constituidas por la unión de varios átomos de carbón. Entre ellas vamos a encontrar los glúcidos. ¿Qué otro nombre tienen los glúcidos? A ver quién lo sabe. Quien lo sepa que me diga su número de grupo y su nombre. Carbohidratos, grupo número 5. Grupo número 5. Sí. ¿Y tu nombre? María Victoria. Ah, María. Quizás algo así. Muy bien. Los glúcidos también se llaman carbohidratos.
Todos hemos oído hablar de los carbohidratos, ¿verdad? Y todo el mundo lo dice y lo saben muchísimo más los diabéticos, que son una fuente de energía inmediata. Cuando un diabético se siente agotado o se le bajó el azúcar, ¿qué es lo que hace? Tomar algo dulce, ingerir un dulce, ingerir poco de agua Coca-Cola para que se le suba el azúcar. Constituyen la fuente y son una fuente de energía rápida, los carbohidratos. Eso es importante. Son fuentes de energía inmediata. No como, por ejemplo, los lípidos, ¿verdad? Que son una reserva de energía. Y por eso nos ponemos gorditos, porque comemos y comemos y todo se vuelve lípido. Se van a las células lipídicas del organismo, a las células grasas del organismo, y ahí se vuelven grasa. Entonces son fuentes de energía de reserva. Sin embargo, los carbohidratos son fuente de energía rápida. Constituyen la principal fuente de energía para las células. Licenciada, también se llaman hidratos de carbono. Sí, hidratos de carbono. Licenciada, Sí. fíjese que acá tengo un libro y estaba viendo que los carbohidratos se dividen en 3, que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Disacáridos. Muy bien, muchas gracias. En el siguiente concepto, si tú ves acá, se los vamos a explicar. Muchas gracias. Es la forma como se dividen los glúcidos o carbohidratos. Ahorita llegamos ahí. Constituyen la fuente principal de energía para las células. Forman estructuras en los seres vivos y también están presentes en otras biomoléculas más complejas como los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque en los ácidos nucleicos vamos a encontrar la dextrosa. Y vamos a encontrar la ribosa. De ahí el nombre, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ADN. ADN. Los glúcidos, por eso los encontramos también en los ácidos nucleicos, a los carbohidratos, o glúcidos. Los glúcidos más sencillos son los monosacáridos, como nos estaba diciendo. Perdón, ¿quién lo comentó? Kaylee Guerrero del grupo 3. Muy bien. Los glúcidos más sencillos, los más simples, son los monosacáridos. Aquí tenemos su estructura. La glucosa es un monosacárido, tiene 6 grupos carbono. Sí, la glucosa. Un monosacárido tiene 6 grupos carbono. La glucosa es los glucósidos o carbohidratos más sencillos son los monosacáridos, como la glucosa. La glucosa es la principal molécula energética de los seres vivos. Y es la que se encuentra en mayor cantidad.
Todos sabemos que la glucosa es importantísima en los seres humanos y así no solo en los seres humanos hombres, sino también en los animales, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido problema que a sus perritos también se les sube la glucosa o se les baja la glucosa. Ya los perritos también se volvieron diabéticos. La unión de varios monosacáridos forma los polisacáridos. La unión de dos monosacáridos forma los disacáridos. De dos. La unión de dos monosacáridos. Y la unión de varios monosacáridos forma los polisacáridos, como el almidón de las plantas, el glucógeno de los animales. Ambos polímeros están constituidos por miles de unidades de glucosa y suponen importantes reservas de este monómero en el organismo. Ambos polímeros están constituidos por miles de unidades de glucosa y suponen importantes reservas de este monómero en los organismos. Otros polisacáridos como la celulosa, formada por largas cadenas de glucosa, es el componente fundamental de las paredes de las células vegetales. ¿De quién estamos hablando? Al hablar de paredes de célula vegetal, estamos hablando de la celulosa, pared de las células vegetales. Cuando hablamos de las plantas, hablamos de almidón. Son las reservas de energía de las plantas, el almidón. Y cuando hablamos de los animales, hablamos del glucógeno. El glucógeno lo encontramos en el hígado como reserva de energía. Glucógeno en los animales, almidón en las plantas y a la celulosa en la pared de las células vegetales. ¿Vamos claros hasta ahí, chicos? Sí, licenciada, en los polisacáridos también hay fórmulas específicas donde es que el carbono tiene que tener 6, el hidrógeno tiene que tener 10 y el oxígeno 5. No sé si es así. Sí, pero eso sí está directamente relacionado al tipo de elemento del que estás hablando o al tipo de molécula de la que estás hablando. Ya, licenciada, gracias. La cantidad de enlaces carbonos que tiene. Lo que Licenciada, es que los monosacáridos tienen 6 carbonos únicamente. Los monosacáridos. Ya, licenciada. Los disacáridos tienen 12 porque son 2 monosacáridos. Los disacáridos tienen 12, pero ya los polisacáridos pueden tener 60 o pueden tener 600, pues depende del tamaño del polisacárido. Entonces los polisacáridos son la celulosa que la encontramos en la pared de las células vegetales, el almidón que lo encontramos como fuente de energía de las plantas y el glucógeno que lo encontramos como fuente de energía de reserva de los animales. Licenciada, también puede estar la quitina que está en los caparazones de los crustáceos. La quitina. ¿Sí? Sí, pero la quitina es una proteína. La quitina no es un carbohidrato.
No, disculpa, estoy confundida con la miosina. La miosina es la proteína de los músculos. La quitina es un carbohidrato, si tienes razón. Sí, también se encuentra en los principales de los carbohidratos. ¿Manda? También está la maltosa, que son las semillas de cebada. Ah, sí. La maltosa es el carbohidrato de cereales. En el caso de la maltosa, de la cebada, sí, es la maltosa. Y la quitina también, la quitina es la que endurece la pared celular de los fungis, de los hongos. En el caparazón de las cucarachas también está la Sí, quitina. eso te voy a decir en insectos, como la parte dura de las cucarachas, cuando uno las aplasta, es la quitina que tienen en la caparazón. Horrible cosa. Sí, se encuentran en los caparazones de los artrópodos. De los artrópodos, sí, muy bien, chicos. Ustedes hacen interesantísima la clase, fíjense. Créanme. Muy bien, chicos. Nos va a ir muy bien en el examen de 20 preguntas. Licenciada, Sí. sobre los carbohidratos también en el campo industrial y de la economía, la celulosa es un elemento muy importante porque las fábricas lo utilizan para fabricar productos como el papel. Sí, por eso es que se acaban los árboles. Sí. Ese es el problema de la celulosa, que es muy apreciada a nivel industrial. Muy bonitos aportes. Bueno, entonces quedamos claros con los lípidos, con los carbohidratos, chicos. Monosacáridos, los que tienen solo un grupo celulósico, que la principal es la glucosa, porque es la que encontramos en mayor cantidad en los seres vivos, la glucosa. Luego tenemos las disacáridos, que es cuando hay dos monosacáridos, y polisacáridos cuando ya hay una gran cantidad de polisacáridos. Los polisacáridos de interés para nosotros son la celulosa, que la encontramos en la pared de las células, el almidón, que lo encontramos como reserva en las plantas, y el glucógeno, que lo encontramos en el hígado como reserva de energía para los animales. Nos vamos con los lípidos, chicos. Los lípidos, su fórmula siempre va a ser CHO, ¿verdad? CHO es la de las proteínas porque tienen un nitrógeno, pero los lípidos y los carbohidratos son CHO y tienen también fósforo o nitrógeno y nitrógeno. Son insolubles en el agua, eso todos lo sabemos. Son insolubles, los aceites son insolubles en el agua y son solubles en disolventes orgánicos. Cuando hablamos de disolventes orgánicos, estamos hablando del cloroformo, estamos hablando del éter, estamos hablando del benceno. Esos son los disolventes orgánicos. Ejemplos de lípidos son las grasas o triglicéridos, formados por la unión de glicerina y ácidos grasos, que suponen una importante almacén de reserva de energía en los seres vivos. Era lo que yo les decía. Los carbohidratos son una fuente de energía inmediata.
mientras que las grasas son un almacenamiento de reserva de energía. Otros lípidos, como los fosfolípidos, forman las membranas celulares. Ellos los encontramos en las membranas de la célula. O los esteroides, un grupo de lípidos complejos entre los que se encuentra el colesterol, que le da consistencia a las membranas celulares. Por eso es que colesterol tenemos que tener en nuestro organismo, porque le da consistencia a las membranas celulares. Sin embargo, cuando nos pasamos de exceso de lípidos, entonces es cuando se tapan las arterias y todo, ¿verdad? Porque se endurecen, pues como dice que sirven dan consistencia, pero cuando lo tenemos en exceso, entonces ya las tapan, las endurecen. La vitamina D, que actúa regulando el metabolismo del calcio y algunas hormonas como las sexuales. O sea, nos están diciendo que ellas también son lípidos o tienen grupos de ácidos grasos en su estructura. Licenciada, en las hormonas sexuales entraría la testosterona y la progesterona. Sí, son básicas esas dos hormonas. La testosterona y la progesterona. Esas las vamos a ver cuando veamos el sistema endocrino en anatomía. La clase más bonita del mundo. Entonces, ya quedaron claras las grasas. Los lípidos, según el número de enlaces carbono que tiene, eso se los estoy contando, entre más enlaces carbono tiene, más inestable, es más flexibles son las estructuras. Por eso los lípidos pueden ser saturados e insaturados. Los saturados son las grasas gruesas, como la grasa de cerdo, el sebo. Esas son lípidos saturados y esos tienen solo un enlace carbono. Los lípidos insaturados son los aceites y son insaturados porque tienen varios enlaces carbono y eso los hace muy flexibles, por eso se hacen líquidos. Entonces los lípidos pueden ser saturados e insaturados. Saturados, las grasas sólidas. Insaturados, los aceites. Bueno, terminamos con los lípidos. Vamos con las proteínas. Bien, por favor. Está dando clase. Fíjese que se la mandé ayer como la sección. Licenciada, disculpe, ¿será que puede bajar un poquito la diapositiva? Gracias. ¿Qué manda? ¿Será que puede bajar un poquito la diapositiva? Con mucho gusto. ¿Ahí? Un poquito para arriba porque ahí ya no hay nada más arriba. Ya. Ajá, ahí. Gracias. Va.
No es de Villalobos. Aquí es. Va. Que me va a favor de eliminarla. Ahorita trato de buscarla. Muchas gracias. No es más. Chicos, unos minutos que me estoy quedando sin voz. Necesito a alguien que lea la diapositiva, por favor. Chicos, necesito a alguien que lea la diapositiva. Está bien, licenciada. Solo que hay que subirla un poquito más, tío. Ácidos. No, ahí está bien. Nucleicos. Ah, no, la de las proteínas. La de las proteínas, por favor. Las proteínas. Por favor, chicas, solo una. María José, dale tú, porfa. Va. CHON y S, constituidas por unidades básicas llamadas aminoácidos, y existen 20 aminoácidos que se combinan de forma específica para dar lugar a las proteínas concretas. Grandes moléculas con funciones muy variadas e importantes en los procesos vitales. También tenemos que forman parte estructural de los seres vivos, como el colágeno de la piel y los huesos, la queratina en el pelo, etc. También controlan las actividades metabólicas de las células, como por ejemplo la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre, o la hemoglobina, responsable de transportar oxígeno a las células. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de reacciones biológicas, entre otras, como los anticuerpos son responsables de la defensa contra los microorganismos. Muy bien. Cuando leemos CHONS, María José, ¿qué es? Son las siglas que determinan las proteínas. La composición química de las proteínas. Son los lípidos, licenciada. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Exactamente, eso es. Son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, chicas de apoyo. Que tenemos, a ver, ¿quién me hace el favor de leer acá? Que una persona lea cada inciso. Necesito 5 personas voluntarias. ¿Empiezo yo? Ya oí las manitas. ¿Empiezo, licenciada? Una chica que lea cada inciso, por favor. Bueno, yo voy a leer el primero. Grandes moléculas con funciones muy variadas e importantes en los procesos vitales. Muy bien, esos son las proteínas. Son grandes moléculas con funciones muy variadas e importantes en los procesos vitales. Muy bien. La siguiente. Forma parte estructural de los seres vivos, como el colágeno de la piel y los huesos, y la queratina del pelo, entre otros. Muy bien. O sea, ya vemos que el colágeno es una proteína. La queratina es una proteína.
¿Quién va a seguir? Seguimos, licenciada. Sí, Controlando las 5, la- por favor, las leen. Bueno, controlando la actividad metabólica de las células, por ejemplo, la insulina que regula los niveles de glucosa no alcanzo a ver, en la sangre o en la hemoglobina, responsable del transporte del oxígeno a la célula. Muy bien. Estamos hablando de la hemoglobina. Todos sabemos qué es la hemoglobina, ¿verdad? Es la proteína de la sangre. Y la hemoglobina es la responsable de transportar el oxígeno a las células. Y además tenemos la insulina que regula los niveles de glucosa. La insulina. Todos han oído hablar de la insulina. Sí, licenciada. Eso es para diabéticos también, ¿verdad? La insulina es la enzima, Licenciada, pero eso se hace inyectado también, ¿o no? Si no estoy mal. sí, Hay la pastillas y insulina. hay inyectado. Es que mi mamá Lo es que diabética pasa- y también se inyecta eso, entonces estoy opinando. Sí, la insulina es el regulador del azúcar en la sangre. Y se va perdiendo, ¿verdad? Y hay gente que lo pierde por propensión genética, hay gente que lo pierde por mala alimentación. Entonces la tienen que sustituir, la tienen que adicionar al organismo. ¿Cómo lo hacen? Inyectada, que es cuando es la inyección abdominal, o por pastillas, ¿verdad? Que son todas estas pastillas que regulan el azúcar de los diabéticos. Licenciada, La insulina y la hemoglobina son unas proteínas. Sí, dime. así como la insulina tiene que estar, ejemplo, así como la inyectada tiene que estar en un lugar frío, ¿verdad? Si no estoy mal. Fíjate que la verdad es que yo nunca he estado, en mi familia no ha habido gente diabética, menos que llegue a tener que tener insulina en su rutina. Entonces yo no conozco el mecanismo de la insulina de verdad. No sé, pero me da la impresión que sí la tienen que mantener en frío. Sí, si no estoy mal, creo que refrigerada. Sí, ¿verdad? Como que sí. A mí como que me suena, pero de verdad les digo que bendito sea Dios, papi y mami se fueron al cielo y ninguno de los dos fue diabético. Entonces no, y de mis abuelitos ya no me acuerdo. Si en los tiempos de ellos todavía medían la insulina. Ya la medían o todavía no. Sí, licenciada, la insulina se tiene que mantener en lugares fríos y a las personas que se lo aplican es antes de cada comida. Lo tengo como experiencia porque mi abuelita de parte de mamá era diabética, entonces ella sí se inyectaba insulina porque ya la